Pues nada, buenos días otra vez a todas y gracias otra vez por estar aquí. Bueno, toca el turno a Pilar Ballarín. De verdad que es un orgullo hacer esto, ¿eh? Cuando vamos a congresos y a cosas de estas, a mí es la parte que me parece más tediosa, la de las presentaciones de personas. Claro, presentarme a mí se hace rápido, presentar a las que estáis aquí, pues resumir es un poco más complicado, pero bueno, pero es un honor y eso es certero y es sincero. Así que muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Todas conocéis seguramente a Pilar. Pilar es catedrática de Teoría e Historia de la Comunicación en la Universidad de Granada. Y en Educación, perdón. Lo he leído todo rápido. Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Granada. Y en la actualidad es también miembro del Instituto de Investigación de Mujeres Feministas y de Género de esta universidad. Uno de los primeros, además. Desde sus inicios como investigadora, su interés se centró en la historia de la educación de las mujeres, prestando especial atención al periodo contemporáneo en España y a líneas de investigación relacionadas con los orígenes de la escolarización femenina y su desarrollo, a las primeras maestras profesionales como constructoras del nuevo conocimiento también educativo y al compromiso colectivo del feminismo académico contemporáneo con la transformación del conocimiento androcéntrico. Una investigación necesaria, estos días lo hemos visto, ahora Teresa al final también lo ha comentado, necesaria y que también ha dado lugar a numerosas publicaciones y a un compromiso también con su trabajo. Esto del compromiso con el trabajo me parece muy importante porque a veces la vida va por un lado, el trabajo va por otro y cuando todo eso lo fusionas en un todo es cuando yo creo que es real de verdad y en tu caso, bueno, pues tu participación y la fundación del Seminario de Estudios de la Mujer de Granada, del Instituto de Estudios de las Mujeres, de la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres y de la Asociación Española de Historia de las Mujeres. Me acuerdo que cuando yo empecé a investigar con la tesis, uno de los primeros nombres que vi y primeras fotos que vi fue la tuya, en aquella foto que tenéis, que todavía tenéis además en vuestra web. La conferencia de hoy, que titulada Retos del feminismo académico en el siglo XXI, es una continuación que va a empezar a ser ya el colofón de estas jornadas que se iniciaron ayer y además se enmarca totalmente en lo que ha sido tu vida como investigadora segura y lo demás pues me imagino que también. Así que muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotras, a la Universidad Pública de Navarra, a la Universidad de Zaragoza y a esta Inma maravillosa que tenemos aquí, y además muy bien acompañada. Bien, yo he prometido ser breve para agradecer al público que hoy asiste su presencia. Me parece, cuando venía hacia aquí, pensaba que tal vez lo que fuera a contar no fuera a lo mejor lo esperado para este foro. Pero, sin embargo, después del recorrido que se ha ido haciendo aquí de la historia educativa de las mujeres, me ha ido reforzando la idea de que sí era pertinente lo que iba a contar. Y me parecía pertinente porque todo lo que se ha escuchado hasta aquí habla de un colectivo de mujeres que si no se hubiera producido todo lo que se ha contado, no hubiera sido posible. Es decir, lo que se llama el feminismo académico. Ese colectivo que, ese compromiso colectivo con el feminismo que configura un movimiento para la transformación del conocimiento androcéntrico que llegaba a las mujeres en la universidad. Es decir, que a partir de los años 80, en las diversas universidades, de formas muy distintas, con idearios también diferentes, es decir, que los feminismos son variados y han sido variados siempre, pero ese compromiso era común. Es decir, transformar el conocimiento que nos llegaba sesgado, ajeno a las preguntas, intereses, aspiraciones y necesidades de las mujeres. Pues bien,
De las aportaciones del feminismo académico no voy a hablar. No voy a hablar porque entonces ya esto daríamos otra conferencia distinta. Pero todos esos conocimientos que se han ido acumulando a partir de que las mujeres feministas ven la oportunidad, cuando se empieza a incrementar la presencia en la universidad, ven la oportunidad de dar una legitimación académica a todo lo que ha significado la reflexión crítica feminista. Esto va a suponer un paso donde yo sí hablaría de pioneras. Hemos hablado de muchas pioneras, pero yo creo que hay unas pioneras que hasta este momento no se han significado como tales, pero que efectivamente, cuando el legado se va incrementando, nos vamos dando cuenta de que si no hubieran existido, todo lo que hemos hablado estos días aquí tampoco existiría. Bueno, no me voy a detener mucho en esto. Efectivamente, ese compromiso ha dado lugar a cuestionar la neutralidad de la ciencia, tal y como se venía entendiendo. Ha puesto de manifiesto que la estructura de la universidad sigue regida por un pensamiento y unas prácticas patriarcales y ha conformado, sin duda, un corpus de conocimiento que interpela a todos los paradigmas dominantes. Esta reflexión crítica sobre las causas de la subordinación de las mujeres y sus reivindicaciones, desarrollada a lo largo de los siglos, evidentemente genera un corpus que sentimos la necesidad de conservar, incrementar y mejorar, y eso es lo que nos mueve a las feministas académicas hoy. Eso es lo que nos mueve a estar hoy aquí y a plantear nuevos retos. Para eso pensé que sería oportuno hablar solo de 3 cuestiones. Y ya veréis cómo luego os diré otras cosas más, pero procuraré que sea breve. ¿En qué medida el feminismo académico, vamos a hablar de las profesoras en la universidad, en qué medida ese colectivo, ese compromiso del feminismo académico ha conseguido transformar el conocimiento? Y lo vamos a hacer a través de 3 cuestiones que son unos cuantos síntomas. Si queréis, luego podemos añadir a esos muchos más. Yo últimamente, como me dedico mucho a hablar de estos retos, pues voy cambiándolos, o pienso que hay algunos que están menos tratados que otros, pero podemos añadir cuando queráis todos los que vayáis viendo. La situación del control masculino sobre la teoría y la práctica académica, cómo pervive. La situación de las mujeres en la universidad como una mayoría minoritaria, y qué autoridad y reconocimiento se les otorga a las mujeres feministas. Pero para situarnos, por eso os digo que ahora puede ser que nos vayamos por ahí de paseo, para situarnos, sí quiero señalar una pequeña introducción o situación, me estoy fastidiando los micros, una mirada rápida a los cambios en el comienzo del siglo XX. Desde la hermenéutica de la sospecha, que ya se ha puesto aquí de relieve en varias ocasiones. Es decir, los primeros años del siglo XX vienen marcados por la promoción o porque la igualdad entre mujeres y hombres pasa al primer plano de la agenda política. Eso
al feminismo académico nos pareció un momento de esperanza importante, pero que pronto quedaba eclipsado por todo lo que eran los cambios que se produjeron rápidamente. Crisis económica, avance del mercantilismo en la universidad frente a la idea de servicio público, crecimiento del individualismo, competitividad, burocracia y reacción patriarcal a los avances de las mujeres. Todas esas cuestiones, si queréis, luego las podemos ver, pero van a estar presentes en estos retos. Sin embargo, también es cierto que las mujeres en esos años redoblan sus fuerzas y provocan una reacción general internacional frente al patriarcado violento de forma reivindicativa y masiva, con manifestaciones en las calles. Sí que es verdad que el desarrollo de las redes sociales favorecía la transmisión y visibilidad de los problemas y el crecimiento de una conciencia de grupo solidaria de forma global, intergeneracional, transversal, donde se comprometían feministas de muchos niveles, ya con personas relevantes, mujeres feministas o menos feministas, pero comprometidas a través de los medios de comunicación, instituciones, organizaciones. Está claro que para todas el 8 de marzo del 2018 marcó un hito muy importante, porque se estaba logrando, o se logró en ese momento, crear una narrativa que parecía cambiar la percepción social. Conseguía esa narrativa agrupar a miles de mujeres bajo una misma consigna. Denunciar la violencia machista y la desigualdad en el mundo laboral se convertía en un mensaje que era asumible por toda la ciudadanía con idearios muy distintos. Aparecían nuevas actrices y actores que introducían otros lenguajes y posicionamientos muy diversos. Está claro que algo estaba cambiando, o por lo menos esta era la imagen, o que la he traído como imagen fija de cómo se representaba algo que estaba cambiando. Para algunas, esto no solo era, era la cuarta ola, y parece que el gran logro era que la etiqueta feminista parecía perder su estigma. Para otras, más cautas, que no menos entusiasmadas con el momento, las movilizaciones conseguidas significaban acoger movimientos sociales de muy diverso orden, y eso podía disolver el sentido originario del feminismo. Es decir, si el feminismo perdía su estigma, ¿iba a dejar de luchar contra corriente? ¿Es que se iba a acabar el feminismo? Bien, esta foto fija que os decía tenía un trasfondo. Un trasfondo invisible o un telón de fondo que eran todos los debates teóricos que se estaban produciendo en el feminismo académico internacional. Esos debates teóricos que os muestro aquí no los voy a contar, podemos volver luego a algunas cuestiones. Solo he utilizado aquí una clasificación para visibilizarlo, es una clasificación de Paloma Castañeda, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, con sus desarrollos, y feminismos posmodernos o de la diversidad, es decir, serían los contemporáneos, estamos hablando de los contemporáneos. Solamente para mostraros la diversidad
de las posiciones dentro del feminismo y su complejidad, que se entrecruza y que es muy difícil de clasificar. Yo lo he organizado, he seguido esta organización que os decía de Paloma Castañeda, porque me parece que, bueno, que agrupaba aquí algo que sí que quiero destacar, que es que toda esa diversidad de feminismos transitan básicamente entre dos posiciones, como nos dice Rosa Cobo, que con las herramientas del amo no se puede desmontar la casa del amo, sería una de las posiciones. Es decir, con los instrumentos que hemos heredado del androcentrismo, no vamos a poder corregir o pasar a un conocimiento no androcéntrico. O la posición de Sousa Santos, que decía que justamente para hacer un uso, es decir, que lo necesario es hacer un uso contrahegemónico del conocimiento hegemónico. Es decir, tenemos que romper o deshacer todo lo que nos ha venido dado con los mismos instrumentos que sirven o que han servido para construirlos, es decir, de construirlos desde dentro. Bien, todas esas posiciones, de forma muy variada y de forma muy diversa, se entrecruzan en todas esas teorías, pero de alguna manera todas transitan en esas dos maneras de entender. ¿Por qué os cuento esto? Perdonad. Porque hemos empezado a hablar de feminismos en plural. Y a mí me preocupa, fijaos, hablar de feminismos en plural. Me gusta decirlo en singular. ¿Por qué? No porque no reconozca la diversidad, pero creo que la diversidad lo que destaca son las diferencias que nos separan. Que por un lado está muy bien porque nos muestran la riqueza que tiene el debate, ¿no? Pero por otra parte creo que debilitan al conjunto del colectivo. Y lo debilitan porque obvian justamente lo que nos une, una historia y una genealogía propias. Por tanto, yo prefiero hablar de feminismo en singular. También se hace así en las grandes corrientes políticas y sociales, como el movimiento obrero. Nadie dice los movimientos obreros, ni los ecologismos. Es decir, dar la imagen de una comunidad o un grupo que tiene una genealogía propia, que ha construido todo un legado, que es el que estamos comprometidas en mantener y hacer crecer, creo que para eso es importante. Bien, pues ahora os voy a señalar también en ese telón de fondo 3 cuestiones clave en torno a ciencia, género y epistemología, que es la amenaza que tenía preparada para Inma, porque decía, igual en el contexto no les interesa esta cuestión. Pero yo he decidido que sí interesa. Interesa porque hay 3 elementos que son el telón de fondo de todas las diversidades feministas que se están promoviendo, en muchos casos, fuera de la genealogía del feminismo. Y os voy a hablar de 3 cuestiones que creo que pueden ser fáciles para encajar aquí. Las teorías del punto de vista, el género en disputa y el sujeto, mujer, en entredicho. Las teorías del punto de vista parten de Sandra Harding, que destacaba la importancia, la relevancia del sujeto que construye la ciencia, no del objeto. Las mujeres no hacemos teoría feminista hablando de las mujeres, sino como sujetos de conocimiento cualquiera de ellos, siempre que seamos conscientes de que somos sujetos
de conocimiento condicionadas por la situación sexual, por el hecho de ser mujeres. Bien, destacando esa idea de que el sujeto de conocimiento es fundamental, defendió el privilegio epistemológico para las mujeres, es decir, a través, bueno, y de otros también que frente a quienes ostentaban el poder. Pero las teorías del punto de vista significa que una ciencia es más democrática a medida que contempla las visiones de otros sujetos. Y en su caso, el privilegio lo defendía para las mujeres porque eran media humanidad. Esa idea de privilegio epistemológico para las mujeres pronto se diversifica, dirigiendo el privilegio epistemológico a puntos de vista muy distintos. En ese recorrido de puntos de vista, yo llevo aquí un lío. Es que hay una mosca ahí. Sí, vamos a apartar los Esa diversidad de puntos de vista, para muchos es cuando se diversifica, se va a perder, se va a desviar un poco lo que había sido esto. Haraguay, por ejemplo, no va a aceptar el privilegio de los márgenes porque entiende que no es un privilegio. Todas las voces, dice, son necesarias. Y acepta que la parcialidad no es una limitación, sino una potencialidad. Es decir, ser parcial es lo que toca. En esto, evidentemente, no va a estar de acuerdo quienes defendemos el privilegio epistemológico para las mujeres. Esto tiene mucho que ver, y por eso también lo quiero señalar, con el concepto de género, cómo se está transformando. Más que transformando, disolviendo. El género surge en el feminismo contemporáneo para responder a la idea de lo femenino y lo masculino como construcciones sociales. Luego hablaré de la utilización que hacemos de lo femenino. Jan Scott lo dejaba muy claro, posmoderna es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado, pero que la posmodernidad rechaza. Y rechaza cuando plantea la muerte del hombre y la crisis del sujeto. Rechaza todas las categorías y conceptos que vertebran la modernidad y postula su deconstrucción. La figura del cíborg organismo vivo máquina que va a crear Donna Haraway va a sustituir al sujeto que consideran obsoleto ya, heredado de la modernidad, cuyo dualidad es mente-cuerpo. Ese sujeto se sustituye por el organismo vivo-máquina y va a generar, a dar lugar a nuevos tipos de subjetividades fragmentadas. Y eso es lo interesante, para quien lo postula, claro. Lo interesante es que pueden haber muchos sujetos muy diversos y que crear identidades subversivas es muy importante para el feminismo. Deconstruir el género, lejos de disolver los códigos impuestos por el patriarcado sobre cuerpos sexuados, ha llevado a multiplicarlos en identidades diversas, sin que desaparezcan los códigos prescritos sobre los cuerpos sexuados. Los códigos siguen ahí, pero resulta que lo multiplicamos en otras diversidades, que al contrario, que exaltan de alguna manera o
no sé cómo deciros, se sienten que tienen que reproducir de forma exacerbada lo que han sido códigos de género, o lo que son códigos de género. Butler va a afirmar que el feminismo debe ocuparse de potenciar repeticiones subversivas para multiplicar las configuraciones de género. Butler es postestructuralista, plantea la deconstrucción de la subjetividad y de toda identidad opresora y excluyente. Ella entiende que nosotras feministas es una construcción fantasmática que necesita deconstruirse para liberar a las mujeres de la identidad opresiva. Las teorías estas de Butler son contestadas, pongamos, por la multiculturalista Sheila Benhabib y una teórica crítica, Nancy Fraser, intentará conciliar esas posiciones y verá las dificultades en las que se encuentra. Este es un debate que puede ser muy interesante, recogido en varias publicaciones por Luisa Posada y que yo estoy aquí esbozando a pinceladas. Sheila Benhabib, como multiculturalista, va a criticar esa deconstrucción de la identidad mujeres de Butler, porque entiende que sin sujeto político no se puede afrontar un proyecto emancipatorio. Sin las mujeres, ¿cómo vamos a afrontar la lucha social política de las mujeres? Nancy Fraser pretende conciliar esos extremos y dice que, bueno, que está bien que Butler no quiera reificar la categoría mujeres, pero considera que el concepto de liberación de Butler es deficiente, que multiplicar las configuraciones de género es incongruente con pensar en la universalidad del feminismo. Las feministas necesitan hacer juicios normativos y ofrecer alternativas emancipatorias. No todo vale. Y esto mismo lo voy a aplicar también al feminismo académico. No todo vale. No soy yo quien para, yo qué sé, repartir carnets feministas. Es decir, hay muchos feminismos en la universidad ahora, pero no todos tienen genealogía, no todos se reconocen en un marco teórico que es desde el cual podemos abordar cualquier cuestión, pero cuando no partimos de ese marco, todo hace aguas. Quiere decir, se banaliza el feminismo. Bueno, la complejidad de los debates, en las que no vamos a entrar ahora, y luego si queréis, es una muestra de la riqueza y vitalidad que tiene el debate feminista. Pero sigo insistiendo que lo que nos importa o nos debe importar es conocerlos, pero para abundar en lo que nos une, en lo que nos puede permitir seguir avanzando. Bien, ahora sí, ¿en qué medida, el feminismo o los feminismos están cambiando el conocimiento? Cada vez son más las profesoras comprometidas con la transformación de la teoría y la práctica, y algún profesor también. Se han desarrollado nuevas formas de mirar que han favorecido identificar nuevos espacios y aspectos, en el caso de la educación, educativos, en la sombra, que quedaban en la sombra, y plantear nuevas preguntas,
de tal forma que se ha ido abriendo el conocimiento de forma más amplia. Pero también es cierto que no es oro todo lo que reluce. Como hemos señalado, el sujeto mujeres es necesario para la construcción de una ciencia más democrática que privilegie epistemológicamente el punto de vista de las mujeres, que está todavía en cuestión. Y las propuestas que se acogen al género se multiplican, carentes, como digo, de genealogía, muchas veces surgiendo de la nada o utilizando el concepto para profundizar en diferencias esencialistas o con múltiples identidades. Bien, esta acogida de sujetos múltiples que disuelven el sujeto mujeres nos lleva a considerar que forma parte de la reacción patriarcal que antes señalaba, porque se considera que es un exceso de las mujeres. Ahí sí hablaré luego de eso. Bien, Harding también nos proponía analizar las implicaciones epistemológicas que se derivan tanto de la ausencia como de la presencia de las mujeres en la disciplina. Las investigaciones han seguido poniendo de manifiesto, no, demostrando que a pesar de la creciente incorporación de las mujeres a los espacios de reflexión teórica, las aportaciones de la crítica feminista siguen globalmente desconsideradas, aunque con diferencias según ámbitos, pero dependiendo de muy diversas cuestiones que yo significo aquí que pivotan, aunque no exclusivamente, y tienen que ver con la mayor o menor apertura del campo de conocimiento a teorías críticas, con el control ejercido por los varones en él, la posición que ocupan las mujeres y la autoridad que se les reconoce. Y esas son las cuestiones en las que vamos a entrar. Esto es un poco un resumen de la cuestión. Estas cuestiones las vamos a abordar a partir de algunos indicadores solo, Pero, en primer lugar, quisiera señalar algo que es muy común en la profesión docente y en cualquier discurso que se haga sobre las mujeres, que es la feminización. Constantemente estamos feminizándolo todo. ¿Qué quiere decir feminización? Cuando decimos feminización, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de códigos de género. Estamos hablando de un concepto que tiene toda una carga de lo que se considera como femenino. Hablar de que las mujeres son muchas no quiere decir que un ámbito esté feminizado, porque si no estamos metiendo elementos que hacen pensar en otras cosas. Vamos a ver, de la profesión docente constantemente se habla de feminización. ¿Para qué? Para referirse a la presencia mayoritaria de las mujeres en ella. Sin embargo, no es tan común referirse como masculinización al mismo hecho cuando se trata de mayoría de varones, porque eso es lo normal, ¿no? Pero fijaos, en este caso, cuando se deja de hablar, cuando no se habla de mayoría de varones, estamos hablando de la universidad. La profesión docente está feminizada ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es decir, se extiende con el concepto feminizado,
se extiende al conjunto de la enseñanza una constatación estadística. Los números dicen que la enseñanza está feminizada, pero sin embargo se oculta lo que nos interesa. Es decir, en la mayoría de las universidades, los varones son mayoría en las universidades públicas. Los varones son mayoría. Es decir, en el ámbito donde se construye la teoría o se legitima la teoría, mejor dicho, porque la teoría se hace en todos los lados, pero efectivamente donde se legitima, está masculinizado. Pero hablando de feminización docente, estamos ocultando dónde se produce o dónde se crea la teoría que va a llegar a todo el resto del sistema que está lleno de mujeres. No está feminizado, está con muchas mujeres. Pero eso se obvia. Es decir, no nos damos cuenta que estamos en una situación donde no está feminizado el sistema, sino se está haciendo un escaparate de feminización y que oculta que quienes siguen manteniendo el control sobre la teoría que les van a contar a todas las mujeres son ellos. Pero al mismo tiempo se hace, como decía, convertir esa connotación estadística en un calificativo de feminización es añadirle connotaciones genéricas a un dato cuantitativo. Si se dice que está feminizada, ¿qué quiere decir? Que es que ha cambiado la manera de... Las mujeres cambiamos por el hecho de ser mujeres las formas de hacer. Yo entiendo que no, pero bueno, esto puede ser discutible. Pero en cualquier caso, sí se utiliza y lo estamos utilizando más de la cuenta. Cuando hablemos de cifras, para decir que hay mayor número, no digamos que es femenino, o no hablemos de que cuando hay más mujeres o cualquier expresión, porque entonces estamos utilizando un concepto que lleva una carga genérica enorme. Es decir, lo estamos identificando con lo que han decidido que significa ser mujer en este momento. Porque nosotras, como veis, como los que hacen la teoría son ellos todavía, no hemos decidido qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Bien. En las universidades públicas, bueno, esto ya lo he señalado. Bien, pues es muy importante atender a ese nivel distraído de la construcción de teoría. Este es el que nos hace falta reconocer en la universidad, en la enseñanza. Saber que la teoría está viniendo de la universidad y que la universidad, que es desde donde se atiende, desde la docencia y desde la construcción de la teoría, está en manos de varones que están mejor posicionados que las mujeres, aunque las mujeres sean mayoría. Bien, lo que se oculta tras los números, cómo se ejerce el poder informal, invisible, que es el que permite que se mantengan los desequilibrios, es un tema que ha ocupado mucho al feminismo universitario en las últimas décadas. Solo destacaré algunos de los aspectos que han limitado también este avance. Algunas cuestiones solo. Las prácticas invisibles de las relaciones masculinas sobre las que se soporta el poder, dificultades para incorporar a las mujeres, cómo se las silencia en el pasado, pero cómo se las silencia en el presente a través de algunos indicadores. El dominio masculino es muy difícil de cambiar
porque se ejerce a través de prácticas y formas de relación todo un entramado de normalidad que es donde se sostiene el poder que legitima la teoría. Y vamos a poner un ejemplo de algo que se ha estado produciendo aquí también, el boom de recuperación de mujeres olvidadas. De esto ya hace tiempo que me viene a mí preocupando, porque claro, tú dices, vamos sacando muchas mujeres, ¿dónde las vamos a meter? Vamos a necesitar un camión en una asignatura para llevarlas. No, esto es una broma. Bien, esa parte oscura, por decirlo de alguna manera, que significa el pasado silenciado por la construcción histórica y la búsqueda constante de genealogía, es difícil de reconocer. Es decir, cuando las mujeres no están y no aparecen, la ausencia, como señala Celia Amorós, es difícil de rastrear, porque no se encuentra en ninguna parte. Lo que no existe, ¿cómo lo buscas? Pues este es el problema. Entonces emerge a veces en el discurso masculino y también en el de las mujeres, pero cuando digo discurso masculino está dicho a conciencia, el discurso sí tiene carga genérica, el discurso de las mujeres no siempre. ¿Me explico? Es decir, el discurso que nos viene dado es un discurso androcéntrico, una construcción desde la masculinidad. Mientras que los discursos de las mujeres que quieren acabar con el, o corregir o transformar el conocimiento androcéntrico, no siempre es un discurso feminista. Puede ser un discurso femenino, pero tampoco. Es decir, en principio hay que decir que es un discurso de mujeres. Pero si lo decimos de ellos, no estamos diciendo nada falso. No sé si... Ahora sí. Venga. Bien. Bueno, pues Celia Amorós dice que esto es como el que se encuentra, como no se sabe dónde está, no se encuentra en ninguna parte, emerge en el discurso como una isla en el océano. Sorpresa. Como algo gratuito e inexplicable que inesperadamente se encuentra sin buscarlo, sin haberlo buscado, y el discurso se va a configurar siempre alrededor de ese islote bajo el signo de la perplejidad. ¿Cuál es el signo de la perplejidad? Dice, no, mujeres extraordinarias, excepcionales, sorpresa. Hemos descubierto que hay una mujer hablando de esto, o que hay una mujer en tal sitio. ¿Qué pasa entonces? Cuando se produce el rescate de sus contribuciones, suele responderse a los cánones de la disciplina. Es decir, no indagan en cómo han llegado estas mujeres ahí o pueden convertirlas en sujetos de conocimiento legítimo. No. Las meten directamente o las metemos nosotras. Cuando su olvido lo que habla es de un modelo de ciencia en el que no caben. Y su descubrimiento es lo extraordinario, lo excepcional. Es decir, extraordinario quiere decir que no es lo normal. Nos hemos encontrado aquí una cosa muy, muy vistosa. Quiere decir, por supuesto que esto, romper esa consideración de excepcionalidad, va a tardar aún mucho tiempo. Hay que multiplicar a las mujeres por ciertos, pero el mayor esfuerzo
no va a ser rescatar a las mujeres, es algo que ya hace mucho tiempo sabíamos. Requiere recrear un nuevo escenario en el que encajen con normalidad, en el que quepan las mujeres con normalidad, que no sean algo extraordinario. Es decir, hay que cambiar el canon de la disciplina y eso efectivamente es muy lento. Eso sabíamos que iba a tardar mucho tiempo. Sí que es verdad que se advierte una mayor sensibilización hacia la discriminación sufrida por las mujeres como objetos de conocimiento. Es decir, lo que se estudia sobre las mujeres. Luego, si queréis, me hacéis todas esas aclaraciones. Oye, esto me está molestando. Me doy aquí a cada momento. Yo es que llevo las manos muy... Bien. Es decir, que se ha producido una mayor sensibilización hacia las mujeres como objetos de conocimientos, pero suele remitir al pasado, a la historia, a entornos lejanos a la propia cultura. Mientras se visibiliza a las mujeres del pasado, se nos silencia en el presente. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido los mismos derechos que los hombres, todos y todas somos iguales, aquí nadie se discrimina, etc. La violencia de género no se reconoce que exista en este ámbito marcado por relaciones de poder. Cuando se presentan denuncias, se suele mirar para otro lado y se dice, es normal, de toda la vida, esto se ha hecho siempre. Bien, ¿cómo se silencian en el presente? De esta manera, en esta forma normalizada de entender, pero voy a poner algunos ejemplos. Las relaciones de poder la silencia a través de normas de publicación. Todas os sonará esto, ¿no? Las normas APA. ¿Quién escribe esto? Matesán Nogales A. Amparo, Antonio, Andrés. Vamos a ver, esto no es solo un tema de que queremos visibilizar el sexo de la autoría, que sí queremos. Es una cuestión de rigor científico. Es decir, no puede haber una referencia que no dé el máximo de información de la obra. Si abreviamos el nombre de pila, que decimos aquí, el nombre propio, nos han quitado algo fundamental. Como dice Eulalia Lledó, ¿cómo decía? Lo tenía por ahí. Dice, esto es obviar. Sí. No solo es que lo que no se nombra no existe, que esto ya lo hemos repetido muchas veces, sino que pone de manifiesto dos aspectos indisociables de la lengua, que es contenido y forma. También las relaciones de poder siguen marcando la desigualdad en los espacios de producción y edición. En la revista, con mayor control de varones, es mucho más difícil la publicación de trabajos en los que las mujeres son protagonistas. Esto ya lo estudió Consuelo Miqueo hace años, lo ha seguido estudiando también García Dauder y lo hemos seguido comprobando constantemente a ver cómo iban produciéndose los cambios. Fijaos, yo lo hice hace poco, en el 2019, ya hace. Pero bueno, como hay un año que lo hemos de quitar del carnet de identidad, pues no hace falta. En un sondeo sobre 34 revistas del ámbito pedagógico,
se demostraba que solo en 7, en un 20% de ellas, las mujeres son directoras o jefas de edición. Y en 4 de ellas comparten cargo. Es decir, ni siquiera son ellas solas. Eso quiere decir que la edición está en manos masculinas. Y estas manos masculinas tiene la capacidad de permitir mantener sesgos y prejuicios en decisiones temáticas, de autoría por invitación, todas aquellas que refuerzan las redes profesionales masculinas. Es decir, vamos a hacer monográficos, vamos a ver quiénes intervienen en él y vamos a avisar a fulano, mengano y sotano. Ya está. Evidentemente, eso cambia cuando las directoras o en los grupos, en el equipo de dirección están las mujeres, lo veremos luego para otra cosa. En revistas de impacto online, siendo conscientes de las limitaciones que existen para la búsqueda que hice, porque lo hice a través de descriptores, se ponía de relieve que hay muy escasa incidencia de feminismo como descriptor y hay una preponderancia cada vez mayor del uso de género. Bien, no es de extrañar que feminismo sea el descriptor menos utilizado cuando se busca la valoración y el reconocimiento. Si quieres que un trabajo valga, pues a lo mejor, ya veremos por qué, se piensa uno si pone feminista, porque identificar un trabajo de feminista, al menos hasta aquí, revela un sujeto pensante con genealogía propia. No se libra de los prejuicios que le acompañan, pero además te autoexcluye automáticamente de lo que es el marco teórico de la disciplina. Que haya aumentado el número de varones que abordan estudios sobre mujeres denominados casi siempre de género, podría considerarse como un indicio de que crece el prestigio de estos estudios. Sin embargo, lo que se observa es que al margen del sexo de la autoría, desagregar los datos por sexo, que denominan género, pero lo que hacen es desagregar por sexo, sin explicación alguna a las desigualdades, contribuyendo a reforzar diferencias fuera del marco teórico feminista, hace que estos trabajos no estén aportando, sino deformando. En definitiva, está creciendo, lo que está creciendo son trabajos que buscan acogerse al paraguas generoso que consideran moderno. La promoción de las mujeres en la academia también ha crecido, y esto se ha señalado ya en distintos momentos, y lo comentábamos ayer, como la implantación del sistema de acreditación favoreció la corrección de desventajas que se estaba constatando ante tribunales mayoritariamente de varones. Y había comenzado, y se vio cómo comenzaba a cortarse lentamente las distancias en las cátedras en los últimos años. Sin embargo, veíamos ayer que se habían frenado. Nos planteábamos por qué. Y el por qué va a tener que ver con algo que vamos a señalar ahora, pero es con el retraso de la carrera docente de las mujeres, académica de las mujeres.
el crecimiento global de las mujeres sigue siendo minoría en la excelencia. Y cuando decimos en la excelencia es en el reconocimiento, en la posición en determinados niveles. Tengamos en cuenta que la universidad se percibe como una institución igualitaria porque se apoya en la meritocracia, pero la meritocracia no es tan justa como solemos pensar, porque crea sus propias desigualdades y las crea al jerarquizar en función del mérito el éxito académico. Reconocer la necesidad de considerar una representación equilibrada entre mujeres y hombres en grupos de investigación, comisiones de evaluación, selección de personal, todo lo que marcaba la ley de 2007 fue sin duda un paso importante, pero que sin duda cuenta con barreras, con propias barreras invisibles. No me voy a referir a ellas, pero porque salió por aquí el otro día sí quiero señalar una que me parece importante. La paridad no significa equilibrio, Lo que significa es romper la discriminación construida durante muchos años. Lo digo porque me preocupa mucho que ahora dicen, es que infantil está feminizado, ahí hace falta que entren hombres. Se entiende que va a ser más democrático ahora, porque los espacios en los que se han posicionado las mujeres porque no les han dejado otros, y han sido y se han convertido en mayoría, ahí es donde les vamos a quitar un trozo de pastel, ¿no? Sin embargo, nadie se echa las manos a la cabeza porque las neurocientíficas no les den espacio en el proyecto investigador de don fulano, porque no caben. Ellas de eso no saben o no nos interesa ahora lo que ellas tienen que aportar ahí. Es decir, en los espacios donde hay varones no caben las mujeres, en los espacios que hay mujeres hay que equilibrarlos. Yo lo siento mucho, pero me opondré siempre a que un espacio en el que es mayoritariamente de mujeres, mientras todos los demás espacios de ellos no estén equilibrados, el de las mujeres tampoco. Nos quitan medio espacio laboral al que nos han dejado o nos han abandonado mientras ha hecho falta. Es decir, que mucho cuidado con cómo se traslada o se entiende la paridad. La presencia equilibrada. Porque además, y esto tiene que ver con la meritocracia que señalaba, las barreras invisibles de la representación equilibrada las establecen todos los criterios previos que determinan perfiles de excelencia para formar parte de la representación. Es decir, perfiles en los que las mujeres o los profesores ya están mejor situados. Es decir, en la comisión tal va a haber un representante del sindicato no sé qué, un representante de los profesores que tengan experiencia en no sé cuánto. Hace falta que tengan un perfil en el que hayan publicado de no sé qué manera. Todos esos perfiles ellos ya están situados. Nosotras, como aquel que dice, acabamos de entrar en la excelencia. Nos superan en todos los perfiles. Todos esos criterios que existen previamente para decir quién forma parte de esos que deciden luego la excelencia, esos están totalmente desencajados. Es decir, ahí las mujeres perdemos. Ser minoría también tiene que ver con hasta qué punto las profesoras universitarias carecen de reconocimiento y poder. Ese que les permite tener control sobre sus carreras y ser partícipes en las decisiones sobre lo que importa, lo que cuenta. Saber y poder, lo he repetido muchas veces,
circulan en la universidad íntimamente unidos, pero no circulan del mismo modo entre hombres y mujeres, ni entre estudiantes y profesores. Los códigos de género en este espacio, aunque se transforman y cobran nuevos significados, mantienen la estructura de privilegios masculinos que caracteriza la institución. La mayor presencia de ocupación del espacio, tal y como hoy sucede, no garantiza que las mujeres puedan tener voz propia. Por eso decimos que el que haya muchas, el que ocupemos la silla, no significa habitarla. El derecho a recibir, conservar, utilizar y transmitir la formación recibida no significa reconocimiento al saber pleno. Eso es reproducir lo que te dan. El saber pleno, el que dota de autoridad, es el de creación de nuevos saberes. Habitar es algo más, requiere hacer propio el espacio, vivirlo sintiendo que se es parte esencial de su vida, que está en tus propias manos dirigirlo y transformarlo. Y para ello se necesita poder. Por eso es muy importante, y seguirá siéndolo mucho tiempo, asumir compromisos y responsabilidades en puestos de dirección. Incrementar redes, pero el crecimiento, hay una cosa curiosa, como el crecimiento en el número de profesoras que llegan a la universidad, no se problematiza, pero no se problematiza siempre que se integre en equipos docentes y de investigación ya dirigidos por profesores y orientados por sus intereses profesionales. Sin embargo, sí se percibe problemático cualquier número, por escaso que sea, de aquellas profesoras que traspasan los códigos ocultos tejidos por las redes de varones durante siglos y en los que anidan los prejuicios y han convertido en naturales sus ventajas. Tal vez por ello no es habitual en el espacio académico universitario comprometerse con el feminismo. Esta situación lleva a bastantes profesoras a desarrollar líneas de investigación en paralelo, combinando sus trabajos sin que lleguen a constituir una mirada general desde el marco teórico feminista, y no suele ser habitual que se conviertan en una línea principal de investigación o única hasta que su carrera profesional no está consolidada. Pero esta situación se retrasa para las profesoras que no suelen contar con los recursos que habitualmente tienen los varones. Pertenecer a una red bien situada, con conexiones y recursos, controlar equipos, estableciendo relaciones de dependencia, trabajos finalmente rentabilizados por la persona reconocida y total liberación de cargas familiares, incluso apoyo de los miembros de la familia como servicio doméstico, secretarias, apoyo intelectual, afectivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el crecimiento de parejas profesionales que establecen relaciones más igualitarias y que negocian tiempos y responsabilidades, que no son las más, pero bueno, suponen un paso importante para el avance social, pero no así para la corrección del modelo tradicional de la academia, pues las carreras de ambos miembros de la pareja
se van a resentir por esa falta de cola de cometa de la que disfrutan las carreras tradicionales y que ha significado el apoyo de las mujeres dedicadas a impulsar la carrera profesional de su pareja. Es decir, el denominado modelo tradicional ya tiene marcados sus estándares y los modos de alcanzarlos. Romper eso retrasa ambas carreras. Pero aún así, las profesoras universitarias se consideran una élite privilegiada del conjunto del mercado laboral de las mujeres. Y entonces, ante las dificultades de promoción, pues se suele aceptar que los méritos con los que cuentan no son suficientes, cuando no es así. Cuentan con los méritos necesarios, pero se acepta como no suficientes cuando no se les reconocen. Discursos legitimadores y naturalizadores de la invisibilidad de las profesoras siguen presentes. Y cuando hay que atender a exigencias paritarias, las mujeres no se encuentran. Hay muy pocas, no están disponibles. Dice, esta invisibilidad produce un no reconocimiento que no solo merma la autoestima individual, sino que merma la autoridad de todo el conjunto. Que las mujeres obtengan reconocimiento y poder requiere la revisión de las medidas de valía y excelencia definidas por los varones para medirse entre sí. Bien, las feministas sabíamos que convertirse en sujetos de conocimiento implicaba un cambio global de la ciencia que sería lento, como ya decíamos. En estos momentos, a pesar del bagaje de conocimientos acumulados, el feminismo en las últimas décadas, por el feminismo, los conocimientos, el legado feminista, las disciplinas no se han alterado. Como mucho, han incorporado alguna cuestión, bien temática o lingüística, manteniendo sus postulados. Una rápida mirada a obras de ámbito pedagógico nos sumerge en debates y reflexiones aparentemente neutras, con lenguaje masculino, aparentemente genérico, cuyos niveles de abstracción no dan pie a intuir siquiera que la ciencia pueda ser otra cosa que la que ha sido siempre. Quienes consideran, disculpas a este señor que no lo conozco, pero me ha venido bien la foto ponerla ahí. Las feministas sabíamos que convertirse... no, perdonar, me estoy pasando. No te saltes nada. Entre quienes consideran la ciencia como objetiva, neutral, impersonal e impermeable a los cambios, las propuestas científicas de la teoría feminista no pueden tener cabida porque atentan contra sus propias raíces. Las investigaciones recientes demuestran cómo parte del profesorado universitario desconoce la producción feminista, pero no percibe su déficit. Es decir, no cree que se ha perdido algo. Consideran que esto del feminismo es una cuestión de sensibilidad y de conciencia, fruto de opiniones e ideas personales alejadas del rigor y la objetividad. La teoría, esto lo dice Fresh, que es la otra, Genevieve. La teoría feminista queda descalificada, rebajada al rango de ideología.
a saber que no se trata de una propuesta rigurosa de interpretación del mundo, sino un discurso que generaliza una simple opinión. Esta descalificación de cientificidad tiene mucho que ver con que esta producción está protagonizada por mujeres muy mayoritariamente, y eso la convierte en otra cosa, algo de segundo orden que se hace patente y visible en el estatus de optatividad que adquieren las materias relacionadas con el feminismo, cuando consiguen implantarse en planes de estudio universitarios. Estatus de estas asignaturas que no se han considerado de conocimiento obligado. Cuentan con añadidas dificultades para legitimar sus conocimientos anunciados como de inferior nivel. El alumnado que acepta como veraz cualquier información que recibe de cualquier profesor en cualquier materia, interpela a la profesora que considera feminista ante cualquier cuestión, porque considera que aquello es opinable y recibe sus argumentos y fuentes bibliográficas con respuestas como respuestas inapropiadas. Dicen, nadie me ha hablado antes de esto. Esta bibliografía no nos la ha dado nadie. ¿Quién ha dicho que esto hay que leerlo? Bien, al considerarse como una cuestión social, de conciencia, que no de ciencia, ha progresado en la enseñanza una equívoca idea de transversalidad a la que estamos clamando constantemente y que es una de las trampas mayores, a mi modo de ver. Porque se soporta en que, como todos y todas somos iguales, todos y todas podemos opinar de esto. Si somos muy sensibles, ¿por qué no vamos a hablar nosotros si somos todos iguales? Fijaos que lo que sería inaceptable en cualquier ámbito que se reconoce científico se esgrime de forma perversa ante un conocimiento que se prejuzga impertinente. Desde estos supuestos se comprende que buena parte del profesorado considera que no necesita ninguna formación específica para intervenir en la docencia sobre temas de igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. Solo hace falta una actitud adecuada. Y es bastante... exactamente. No hace falta formarse. No les hace falta. Buena parte del profesorado considera que no necesita formación, ninguna formación específica. Solo hace falta tener una actitud adecuada. Y el mayor acuerdo entre quienes se muestran sensibles a cuestiones que consideran de actualidad, pues se pone en marcha. Y los alumnos dicen que les hablan de cosas de mujeres en todas las asignaturas, aunque no aparezcan en el programa. ¿De qué se habla? De violencia de género. ¿Qué se dice sobre la violencia de género? En ocasiones, pues si uno es sensible, pues piensan que no hay conocimiento, pero se dicen barbaridades. Doy fe de que se dicen barbaridades a veces. Ahí hay un tema muy difícil de afrontar, y es que no llegamos a constituir área de conocimiento. Cuando se empezaron a disolver las áreas, y tenemos espacios de investigación y de docencia, pero no tenemos espacios de incorporación de otras mujeres a la docencia, sino es a través de otros departamentos
para los cuales hay que vender otras motos. Bien. Es bastante habitual, y voy acabando, no os preocupéis, es bastante habitual en obras de las que podríamos considerar de las líneas más críticas, el último handbook que haya salido en cualquiera de vuestras disciplinas, como son líneas críticas o tienen a gala serlo, abren algún espacio al feminismo. Y entonces aparece por allí algunas colegas que se les invita a participar, pero solo 2, 3. Ellos van 40, 2, 3. Y entonces además se las encarga de cuestiones asociadas al feminismo o coeducación. Pues bien, los colegas que participan en la obra se citan todos entre sí, pero no son citadas las escasas mujeres que también escriben en ellas. Están allí para que haya un poco. Estas desconsideraciones que llevan a que los trabajos académicos relacionados con el feminismo, mujeres y género en campos educativos, como en muchos otros, hace que las autoras los dirijan a revistas feministas controladas por mujeres. Bien porque de algún modo han asumido la idea que tienen sus colegas de que se trata de cuestiones externas al área, o bien porque consideran que serán mejor valoradas. Todo es legítimo. Es importante, por tanto, que todas estas revistas obtengan prestigio, sean reconocidas como revistas de calidad, porque es aquí donde están publicando las mujeres. La consecuencia de todo esto es la banalización del conocimiento que se define como feminista o de género, porque se está extendiendo, desvirtuando sus logros. Globalmente puede decirse que las pedagogas feministas siguen creciendo en autoridad y poder, siguen careciendo. Y ya decía, oye, ¿cómo hemos llegado a esto sin darme cuenta? Globalmente puede afirmarse que las feministas académicas siguen carentes de autoridad y del poder a ella asociado. La creciente ocupación del espacio, el derecho a recibir, conservar, utilizar, ya señalado, y transmitir la formación, no significa el reconocimiento de su autoría plena, el que confiere la creación de nuevos conocimientos, que dota de autoridad. No hemos creado, el legado nuestro no se ve. Y ese es un gran reto que llevamos años en ello y que van cambiando las cosas, parece que algo cambia, pero lo que cambia es para que todo siga igual. Vamos a hablar de retos. ¿Cómo vencemos estas resistencias? Yo os tengo aquí apuntados todo esto, que no lo voy a poner, porque lo que he ido es apuntando de todo lo que hemos estado diciendo, qué retos se derivan. Me voy a ir solamente, no a ese cúmulo de retos, que si luego queréis pues os lo cuento, pero solamente esto. Solamente quiero señalar las recomendaciones. La necesidad de remar todas en la misma dirección, juntas y organizadas, asumiendo que somos distintas, que pensamos o convergemos en feminismos distintos, pero siempre y cuando tengamos algún reconocimiento a una genealogía e historia propias. El objetivo común, ganar autoridad y poder, para dejar de estar sentadas al borde de la silla, como dice Celia Amorós,
para dejar de escribir en la arena, como decía Marina Subirás, y dejar nuestra huella en piedra, no en arena, que se la lleva cada ola, y para habitar el espacio ocupado. Pero todas esas cuestiones, ese objetivo y esa organización necesaria, lo tenemos que hacer conscientes de una cuestión que me parece muy importante destacar, y es que el feminismo se considera un exceso y produce miedo. ¿Pero de qué estoy hablando cuando digo de feminismo que produce miedo? El feminismo es peligroso porque atenta contra la propia condición de la ciencia, porque aboca a reelaborar, como decía, la organización del conocimiento a partir de sus propias aportaciones. Sus propuestas se consideran, pues, un exceso epistemológico y también metodológico. No estoy hablando de excesos formales. La sexuación del mundo es un eje de lectura central y no en la periferia de la historia de la humanidad ni en el saber de dicha historia. Y esto es precisamente lo que asusta, que las mujeres cambien las normas de juego. Y eso todavía se dice. Dice, las mujeres lo que quieren es darle la vuelta a la tortilla. Bien, hasta aquí he llegado. Ahora podemos hablar de todo lo que queráis. Muchas gracias. El aplauso es, vamos, una magistral lección increíble para a la primera. Perdona, que me has... pero no te oigo. Que digo que es... ¿Me oís los demás? ¿Tengo el micro? Sí. Que es una super lección magistral que es muy reveladora, sirve de mucho del acabar con la visión andocéntrica de la historia en todas las disciplinas, por supuesto. Perdona, porque si no me entero... ¿Es fuerte aquí? No. Decía que es una lección magistral de la necesidad que hay y el desconocimiento que hay de lo que se habla. Me incluyo en ese desconocimiento en parte, en bastante parte, porque, como dices, el peligro de banalizar los términos y de banalizar su significado, la historia y las consecuencias que eso tiene en que esa historia se siga perpetuando de esa misma manera es clave. Entonces, creo que todo esto es muy revelador y que hay que ser consciente de ello porque la historia, el mundo es otro, no solo el que cuenta el discurso y la teoría que sale del patriarcado andocéntrico. Y muchísimas gracias, es que ha sido muy buena ponencia y muchas gracias. No sé si damos paso ya a las preguntas, pero no podía dejar de decir esto. Sí, pues... ¿Sí? ¿Se oye? Sí, yo estaba pensando lo mismo a medida que te oía. Qué lección magistral. Pero además una lección magistral que como tal es un análisis interpretativo de tantos datos cuantitativos que utilizamos, pero de los que sacamos conclusiones quizás muy parciales o muy someras o muy superficiales, y tú has ido al fondo de los asuntos. Yo he ido pensando diferentes cuestiones que surgen de lo que nos has ido diciendo. Es verdad que en tu trayectoria muchas de estas reflexiones nos las has ido aportando, solo que ahora realmente en un esquema, en un relato que da mucha claridad, y que yo te agradecería que publicaras, porque creo que va a ser muy útil para mucha gente. Y una de las primeras cuestiones que te has referido al principio es el de feminismos, ¿no? Yo utilizo mucho el término feminismos por una razón estratégica, por unir a más mujeres.
Quizás hay mujeres que si solo existe el feminismo, tienen ciertos reparos, ¿no? Porque no están de acuerdo con todo lo que una parte del feminismo, y entonces el decir, bueno, es que una puede ser feminista desde diferentes posiciones, pero sabiendo que si yo me defino como feminista, hay un campo común en el que todas estamos. Después hay otra parte en que podemos quizás diferir, ¿no? Pero me es útil lo que dices de el feminismo, entre comillas, es uno, aunque porque eso nos da fuerza. En la clasificación que tú has puesto al principio, que has dicho que has tomado en parte de otra persona, yo soy reacia a incluir en el feminismo la teoría queer, en la medida en que al deshacerse del sujeto mujer respecto del sujeto hombre, nos quita absolutamente fuerza, nos invisibiliza, pone el acento en otro lado y, como tú dices, pues nos aleja de afrontar la lucha política de las mujeres. Y en la actualidad en España, entre otros países, estamos viendo las intenciones, ¿no?, de esta puesta en ley y por lo tanto en práctica de esto, ¿no? Entonces, ahí digo, ¿cómo está en una clasificación del feminismo, ¿no?, este pensamiento, esta ideología, este planteamiento intelectual y vital que tiene toda su razón de ser desde quienes lo plantean, pero no sé si interpretarlo, yo me gusta más no interpretarlo como feminismo, sino como antifeminismo. Yo creo que es una nueva estrategia del patriarcado para quitarnos espacio, visibilidad y legitimidad de lo que solicitamos, ¿no? Y desde luego también absolutamente de acuerdo en el tema de la feminización. En algunos campos hemos entrado en una feminización cuantitativa, pero no en una feminización cualitativa, en el sentido de que feminizar es cambiar la jerarquía patriarcal de valores, actitudes, competencias, finalidades, modos de estar en el espacio que ocupamos. Tú también te has referido a habitar el espacio que ocupamos. Una cosa es ocupar un espacio y otra habitarlo, en este caso como mujeres. Entonces, yo a partir de tu planteamiento voy a empezar a utilizar feminización cuantitativa, diferenciándola de esta otra, que, bueno, en este momento se me ha ocurrido, no sé si es el término más adecuado, de cualitativa. Muchísimas gracias, Pilar, y siempre aprendiendo de tu capacidad de interpretación, de análisis y de ver más allá de lo que aparece. Gracias, Pilar. Gracias, Consuelo. Se ha notado que es una amiga. Pues bien, hay una cosa que sí, fíjate, estoy de acuerdo con lo que dices de la teoría queer. Yo no entiendo que sea feminismo, pero fíjate que yo planteando que quiero hablar de feminismo en singular y tú planteando que aquí eres el plural, la que excluyes a la queer eres tú. Es decir, cuando yo lo que intento, estoy en desacuerdo con muchas teorías. Hay otras que me parecen que efectivamente aportan mucho.
pero con otras no. Dentro de todo lo que es el postestructuralismo, a mí me parece que ahí hay mucho que de todo se aprende, pero hay cuestiones que pueden ser muy duras porque parecen un atentado contra el feminismo. Sin embargo, bueno, prefiero hablar en singular, pero cuando yo digo de hablar en singular, no es en cada momento. Es cuando tú tienes que significar algo que es algo más que un movimiento social, que es un compromiso político con la liberación de las mujeres de toda opresión. Entonces, ante eso, yo quiero mostrar más esa idea, o pienso que es más, pero no me importa decir feminismos, pero sin destacar tanto las... Es decir, que estemos más pensando en lo que nos une que en lo que nos divide. Eso no siempre es posible, eso va a seguir su camino, pero nosotras tenemos de alguna manera que buscar opciones que puedan favorecerlo. Y luego hay otra cosa que me parece más interesante y que sí, vamos a ver, feminizar es cambiar la jerarquía. Si hablamos de feminizar es porque hemos cambiado, hemos dejado allí la marca de las mujeres, ¿no? Ya se hace de otra forma. Yo contra eso tengo mis dudas, porque es que se nos olvida que las mujeres todavía no hemos tenido la oportunidad de decir quiénes somos. No hemos tenido las condiciones de igualdad que permitan romper con la definición que de nosotras se ha hecho. Es decir, seguimos siendo las idénticas. Se nos ha definido como dulces, buenas y cariñosas, y la que no responde a ese modelo se sale del tiesto. Es decir, ahora se haría trans, sería más fácil. Pero, efectivamente, lo que te saca del tiesto es porque la definición nos precede. Han dicho cómo tenemos que ser y nosotras podemos no ser como dicen. Pero eso es una mujer que se masculiniza, eso es una inteligencia varonil, eso es... Pero todas fuera del tiesto, porque las mujeres son todas iguales y lo que se dice para una vale para todas. Entonces, ¿qué es lo que feminizamos? Toda la construcción que se categoriza como femenina por nosotras, todavía lo tenemos difícil. Es decir, que yo creo que es aceptar algo en lo que nosotras no hemos participado. ¿No? Consuelo, ¿tú estás de acuerdo? Pues venga, pues entonces lo dejamos así. ¿Queréis comentar algo más? La verdad es que desde la disciplina histórica sí que, por ejemplo, Elena Saavedra, que trata tema de mujeres en la Universidad Franquista, ya también va por esa línea de no comparar las trayectorias con las del hombre, no masculinizarlas, no hablar de ella como decíamos, como algo particular y que sale de lo establecido, sino normalizar que hay otra realidad que nos está contando. Entonces, hay que modificar, pues lo que decías, poner en duda la historia la construcción teórica de todo lo que de la ciencia. Desde, por ejemplo, hablaba Consuelo el primer día de la Revolución Francesa, es que hay que poner en duda la construcción de lo que conocemos hasta ahora y todavía, aunque se han dado pequeñas pinceladas, no se ha hecho mucho. Entonces, queda bien, mucho. De todas maneras, has entrado en la AIOU, es decir, ir a romper el androcentrismo en la ciencia es el primer objetivo. Es decir, la ciencia es androcéntrica, la han construido los hombres, nosotras hemos estado ausentes de todo ese proceso de crear las grandes verdades y esas nos vienen hechas.
Entonces, cuando tú te das cuenta de que has aprendido muchas cosas sobre los hombres, que todo lo que sabes lo puedes afirmar sobre ellos, pero cuando te preguntan, ¿y eso las mujeres? Y te preguntas a ti misma por las mujeres, te das cuenta que no sabes nada. Yo eso lo hacía en clase con los alumnos. Les decía, vamos a ver qué sabemos de los... No, un ejercicio de estos de lectura no androcéntrica que puso en marcha Amparo Moreno hace años, que se han abandonado y que a mí me parece que son de lo más esto. Intentar buscar, traducir los genéricos en femeninos y masculinos. Pero no para que sea en cualquier lectura. Tú coges cualquier texto, empiezas a leerlo y traduces. Los romanos eran no sé qué, no sé cuántos. Dicen, los romanos, las romanas eran... Y no se trata de que sea gramaticalmente correcto, que esa es otra. Eso es uno de los usos ahora que se ha puesto en marcha. Para no nombrar doblemente, decimos las falsedades más grandes del mundo. Dicen, no, es que esto no es verdad. Pues bueno, a la inversa. Lo empiezas a hacer así, empiezas a desdoblar. Y dices, ¿y esto es verdad? Dice, hombre, los ciudadanos y las ciudadanas, no sé qué. Digo, ¿y esto es verdad? Dice, hombre, para ellos sí. Y para ellas, pues no sé. O entonces se lo imaginan. Porque como en todo tiempo pasado estábamos peor, según parece, entonces uno se lo imagina y empieza a decir que allí pone que puede ser, que las mujeres no porque estaban peor. Pero cuando acaban con toda esa lectura, digo, ¿cuántas cosas hemos visto que sabemos sobre los hombres? ¿Y qué hemos visto que podamos afirmar sobre las mujeres? Nada. Nada. Hemos aprendido a que estamos nosotras ahí metidas en un discurso que nos han vendido como genérico y en el que no existimos. Pero lo hemos aprendido a golpe de exámenes. Y así que lo hemos aprendido, llegamos y decimos, esto de mí no dice nada. Vamos, esto yo no lo entiendo. Pero es que ahora llega cualquiera a una clase donde estamos trabajando estas cosas y te dice, es que de mí no se habla aquí porque yo soy culturalista, no ¿cómo es? Te dicen, bueno, pues un feminismo que además tiene varias más consideraciones y esto de mí no habla. Y yo digo, bueno, vamos a ver, aquí ahora hablamos de mujeres. Pues no vale. No vale hablar de mujeres. Tenemos que acoger en un paraguas a toda una diversidad de movimientos sociales, que está muy bien, que yo estoy por luchar con ellos, lo suyo. Pero esto no es un tema para disolver a las mujeres, esto es tremendo. Que nos definan como la otredad. Para esto hemos llegado aquí. Es decir, para ser cis mujeres, primero definen qué es mujer y ahora nos definen qué es ser cis mujer por comparación a otros. Es decir, tenemos una situación difícil, pero más peores ha pasado el feminismo. Perdonad que yo estoy aquí en plan meeting. Bastante revelador y con toda la certeza de lo que estás diciendo. Si quieren café. O sea, sí. ¿Querrán tomar café? Sí, iba a comentar que si había algún comentario más y si no, pues... No sé. Bueno, pues... Yo quería decir una cosa. Ahí. Es que siempre me surgen preguntas, pero es que hoy no me han surgido. Solo he estado todo el rato apuntando aquí. Pensar, buscar, pensar. Ojo, tengo también aquí. Qué bien. Es como que me he sentado aquí y si ya de normal siempre me voy bajando en la silla, hoy me estaba escurriendo hasta mentalmente porque digo, ojo... Todo lo que he aprendido no sirve de nada. No solo eso, sino... ¿Que te he hundido? No, o sea, no me has hundido, no, pero
me voy como cargada de muchas cosas para pensar que me van a costar pensar y algunas que pensaba que ya las había pensado y hasta interiorizar mi pues vida. Si quieres que te ayude a pensar, yo te mando algunas cosas que te lo faciliten. Pero, y sobre todo cuestiones del día a día. En la universidad pública se acaba de implantar el grado de, no es un grado de historia, es un grado de historia y patrimonio. Y la persona que presentó y proyectó el grado a la NECA era un compañero, mi jefe, y él incluyó una asignatura obligatoria en segundo, que es una asignatura sobre género. Pero claro, él elaboró un programa que tiene un orden cronológico. Y es desde mi punto de vista, es un horror. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay hasta que eso se revise otra vez y se pueda o no se pueda cambiar. ¿El programa es de historia de las mujeres o de qué? No, es una asignatura que se titula El género en las relaciones históricas, algo así creo que se titula, sí. Relaciones de género. Sí, no, el género... Ahora mismo te voy a decir, porque es un título tan largo que nunca me acuerdo, pero sí. El caso es que él lo dividió en un orden cronológico, claro. Sí, bueno. Que no está mal, pero bueno. El caso es que a lo que voy es que yo no sé cuánto de interés había de que eso estuviera en el grado como de postureo. Entonces yo digo, independientemente de una cosa u otra, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Efectivamente. Antes, me acuerdo hace unos años, ahora me imagino que seguirá también ahí el debate en la cooperación internacional, ¿no? Dices, pues, tengo que aceptar dinero de Nestlé, sabiendo lo que es Nestlé, para financiar este proyecto. Con eso me bajo hasta abajo todo. Y creo que aquí también hay algo de eso. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea lo que tiene que ser y ser consecuente? Cuando hablabais del plural y del singular, cuando yo empecé a tener conciencia, poca, del feminismo, y ahora también sigo diciendo, es que yo soy muy básica, digo, y es verdad que lo soy, pero básica también en esto de decir, ¿qué defendían? ¿De qué hablaban? ¿Por qué luchaban? ¿Por qué se posicionaban cada día las primeras mujeres que decían que eran feministas? Por esto. Pues eso es lo que yo comparto con ellas y me basta. Me basta para mi día a día también, ¿eh? Pero me has hecho pensar en muchas de esas cosas. Muchas gracias. Bueno, pero que esto no se hace en 2 días. No, por eso. Quiero decir que siempre empezamos. No se puede pedir. A mí me llama la atención mucho cuando se dice, es que estas pioneras se ocuparon de esto o no hicieron no sé qué otra cosa. Y tú dices, vamos a ver, es que no lo tiene que hacer todo las mismas. Es decir, cada una da un paso. Y se dan pasos en distintos momentos. Claro, Consuelo y yo llevamos muchos años. Y entonces cuando llevas muchos años, ves esto con otra perspectiva, pero todas hemos empezado. Y hemos empezado así. Y hemos empezado algo que es muy importante, organizándonos de forma interdisciplinar. Eso es fundamental. Porque los conocimientos que se construyen sobre las mujeres tienen ojos en todos los sitios. Y si no tenemos la medida de que hay aportaciones desde todas las disciplinas, pues no nos damos cuenta luego de que efectivamente hay un legado. Es que en todas las disciplinas hay gente, y os digo más, en las de educación es la que menos, es de las que menos. Pero en historia hay mucha aportación, en psicología hay aportación, en antropología, pero es que en todos los campos, Pero todos empezamos así. De repente un día te das cuenta de que si yo esto no lo entiendo, ¿por qué me tengo que aprender yo esto? ¿Esto aquí para qué vale? Si es mentira. Ahora, ¿cómo cambias eso? ¿En 2 días? Ni en 2 días, ni en muchos años. Y todo vale.
Todo vale siempre que haya una estrategia de género. Y por estrategia de género es, esto lo vamos a hacer así, pero lo vamos a hacer así porque queremos llegar a ese punto. Porque si no nos quedamos en el camino. Pero efectivamente las asignaturas, hay asignaturas que les ponen nombre para hacer decorado y que luego en la asignatura no se hace nada. Hay asignaturas que no tienen nombre y tienen un trabajo detrás. Hay veces que es más estratégico ponerle nombre, otras no. Ahora, yo defendería que hay que ponerle nombre, siempre, siempre. Porque lo que no se ve existe menos todavía. Ahora, yo llevo desde el año 95, y me imagino que Consuelo también, ya pusimos asignaturas optativas. Lo digo porque hemos ido a menos. Hemos ido a menos porque ya hemos ido cambiando, quitando la denominación específica. Y entonces, yo daba una historia de la educación de las mujeres desde el año 95. Luego se introdujo otro sobre educación y igualdad. Pero luego le han ido poniendo calificativos y diversidad. Y si ya a esto le pones diversidad, pues quiere decir que ahí ya va a pasar otra cosa. En esa asignatura había muchas alumnas, había muchos alumnos, pero yo decía lo contrario de lo que decía el profesor de al lado, cuya asignatura se llamaba Historia de la Educación. Pues a mí me ha dicho el profesor que Rousseau no sé qué, y yo le decía, Rousseau, olvídate, mira lo que dice. Y le decías, mira lo que dice. ¿Sabéis esto cuándo tiene impacto? ¿A las que llevamos 40 años en esto? Ahora. Ahora te encuentras a todas las alumnas y alumnos, aquellos que iban por la calle, y te dicen, ¡ay, la de veces que me he acordado de lo que contabas tú! Y entonces ya ahora todos se acuerdan. Pero eso también ha retrasado las carreras académicas. Si yo miro el impacto de todo lo que yo he escrito, ahora me están leyendo lo que escribí en el año 89. Y tú dices, ¿y esto? La gente le exigen que sean méritos de los trabajos últimos. A las feministas nos están leyendo ahora. Y gracias. Estupendo, pero lo digo porque todo esto es lento. Perdón, ya me callo que ya hoy he aprovechado. Pues sí. Bueno, si os parece, hacemos el descanso. Muchas gracias. Y volvemos a las... a las 12, son menos cuarto, habíamos programado de cuarto, 12:10, 12:15, ¿no? Bueno, seguimos el programa entonces. Venga, muchas gracias.